Muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno. Recuerdo un poquito la prédica de Roger y dígame si no es lindo estar fuera de la cueva. Maravilloso. Eh, Me gustaría poder orar antes de poder arrancar. Señor, te doy gracias, papá, por este día maravilloso de poder disfrutar junto a tu familia, junto a ti, Señor, el poder estar adorándote, exaltando tu nombre de la manera que lo estábamos haciendo. Señor, te doy gracias, papá. Gracias por la vida de Eric, gracias por la vida de la Tuti, del Jimmy, de Anita, Señor. Gracias, papá, por su predisposición, por sus corazones, al poder exaltar y levantar tu nombre en alto, de poder reconocer, Señor, que todo lo que ellos cantan, papá, es para poder tocar tu corazón, Señor, y para poder estar aún más cerca, papá. Gracias por sus vidas, gracias por su tiempo. Y gracias, Señor, gracias por la iglesia también, papá. Gracias porque hoy nos podemos reunir, porque hoy podemos estar juntos de nuevo, donde podemos adorarte, donde podemos escuchar tu palabra y todo lo que vos quieras hacer. Espíritu Santo, toma la libertad de hacer lo que quieras con nuestras vidas. Espíritu Santo, escudriña nuestros corazones una vez más, escudriña nuestra mente, nuestras fuerzas. Sé tú, Señor, llenándonos de tu presencia. Sé tú, en el nombre de Jesús, en todo momento. Y oramos para que todo en nuestra vida y en nuestro ser quede sujeto a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Jesús. Antes de compartirles esto, voy a contarles un poquito el por qué o el cómo surgió en definitiva. Hace más de un mes, aproximadamente más de un mes, Dios viene hablándome de una manera personal y muy personal, claro y muy personal. Pero hay cosas en que Él me hablaba que como que lo veía como un rompecabezas desarmado. Y sentía como el Espíritu Santo me decía, quiero que ordenes este rompecabezas en base a su valga la redundancia, orden original. ¿Sí? Cada pieza tiene que estar en su estado original, en el puesto 1, 2, 3, y es como que me desafió a poder buscar ese orden, y muchas veces como que tenía una duda, pero el Espíritu Santo fue tan bueno que fue como guiándome, diciendo, esta es la primera pieza del rompecabezas. Y esta pieza va en este lugar. Y la primera pieza se conecta con la segunda. No hay primera sin la segunda y no segunda sin la primera. Toda pieza en un rompecabezas tiene su propósito de conexión. Entonces, sentía esto. Gracias, amigo. Sentía como Dios queriendo que vaya ordenando el rompecabezas. Y me pasó que en varias cosas pude, como les dije, enumerarlas y me quedé con la primera, que sentí que la primera era algo que Dios quería que sea radical en mi vida, pero también que entienda que sin esa pieza no puedo complementar el rompecabezas, no puedo completarlo. Entonces, la primera pieza de las que me ha hablado se llama el primer mandamiento, ¿sí? Y a medida que el Espíritu Santo me mostraba esto, sentía como que, me voy a buscar cuál es el primer mandamiento, voy a tratar de profundizar un poquito más en esto.
y el Espíritu Santo me decía, abrí la palabra que yo quiero hablarte sobre esto. Entonces, si tienen para anotar o para escribir, quiero que vayamos a Marcos 12, 28, 34, al 34. Dice, el mandamiento supremo, lo tengo acá escrito en la Biblia de las Américas, dice, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había estado contestando bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento el más importante de todos? Y Jesús respondió, el más importante es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con la verdad has dicho que el uno y no hay otro además de él, y que amarle a él con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas nuestras fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Contexto, Jesús estaba rodeado de distintos tipos de judíos, de fariseos, en donde trataban de sacarle como una de mentira verdad. A ver si podemos cachar en que se pifia en alguna de las respuestas y ahí sí, ya, le damos con todo y le hicimos falso profeta, falso Mesías. Ese era el contexto de los judíos. Ellos querían tratar de hacer eso, pero Jesús siempre respondía a través de la Biblia, a través de la ley, y no encontraban absolutamente ningún error. Me buscaba este versículo y en la concordancia habla de que habló las mismas palabras que Moisés en Deuteronomio. Dijo lo mismo y creo que eso fue lo que más les impactó a los judíos cuando los escuchó responder cuál era el mayor mandamiento. Y ahí es cuando empecé a profundizar en esto, pero más que profundizar es un vivir, ¿sí? Es vivir en el primer mandamiento. No podemos vivir, a ver, ¿es difícil cumplirlo? Sí, es difícil cumplirlo. Me vas a decir, pero vos a veces no errás, no fallás, sí. Fallo, muchas veces me olvido del primer mandamiento, pero no se trata de ser como legalista y tratar de cumplirlo a rajatabla, sino de que tener un corazón dispuesto a cumplir el primer mandamiento. Y el primer mandamiento, como les comentaba, es el primer eslabón de este rompecabezas. Y me encanta esto porque creo que tanto en nuestra vida como iglesia, como hijos de Dios, tiene que estar reflejado esto en nuestras vidas. Tiene que estar reflejado el amarás al Señor tu Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Como hijos de Dios tiene que salir esto en primer lugar. Ahora, esto es la consecuencia del primer mandamiento. La consecuencia del primer mandamiento es el segundo. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me encanta esto porque muchas veces nos esforzamos o buscamos más el segundo mandamiento que el primero, cuando en realidad el primero hace que el segundo sea solo por consecuencia. Quien no ama a Dios con todas sus fuerzas, difícilmente va a poder acercarse a un hermano y amarse a uno mismo. Entender que realmente, me encanta esta diferencia, esta palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces sin Dios nos cuesta ver las cosas buenas que hay en nuestro corazón, las cosas buenas que hacemos? Siempre es mucho más fácil descartar lo malo.
Sí, uy, sí, la verdad que yo tengo esto y todas negativas. Pero en definitiva, cuando nosotros amamos al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos, Él es el que empieza a firmar nuestra identidad y empezamos a vernos de la manera que Él nos ve. De esa misma manera empezamos a amarnos, a aceptarnos como tal cual Dios nos hizo y empezamos a amar a nuestro prójimo. Empezamos a honrarlo, empezamos a respetarlo, a cuidarnos entre todos. Entonces, la consecuencia del primer mandamiento es el segundo. Y digo esto porque me ha pasado muchas veces de que me olvido del primer mandamiento, me olvido del primer mandamiento y estoy en el segundo mandamiento en modo automático. Vengo a la iglesia porque es un domingo, porque es dominical, ¿sí? Nos juntamos los domingos, nos juntamos a tomar un cafecito, charlamos, me encuentro con mi amigo, mi amiga, compartimos, nos actualizamos cómo nos fue la semana y después arranca el culto y la adoración, la palabra y después nos vamos para casa. Y sé que estas cosas no suceden acá, pero sí me sucedían a mí. Y andaba en modo automático. Y ese modo automático hace que me canse y que nos cansemos en general. Porque nos olvidamos que el primer eslabón es primero conectarnos con Dios. Ver a Dios, el propósito de las reuniones, el propósito del cafecito que me junto, es poner a Dios en todo momento. El propósito de actualizarnos cómo estamos en la semana y contarnos cómo estuvo. Yo creo que hay dificultades, pero Dios está en medio. Primer mandamiento, ¿qué te pasó? Y no estoy bien. Uy, oremos. En vez de, ¿sabes qué? Tengo un ibuprofeno, toma. Entonces, cuando andamos en el primer mandamiento, lo primero e instantáneo que nace es la consecuencia. Amar a nuestro prójimo. Por eso es tan importante el primer mandamiento. Y escribí algunas cosas, no me quiero como ir alejando, pero escribía esto. Muchas veces tenemos el riesgo de poner en segundo lugar al primer mandamiento, esto que conversaba. Y es como una bandera roja acá. ¡Ay, no! Está bueno que nos relacionemos, pero no te olvides del primer mandamiento, porque el primer mandamiento no va a ser que sea una charla cotidiana, sino va a ser que esa charla tenga un propósito. ¿Sí? Y como digo, no, lo cuento porque lo he vivido y me he frustrado mucho con esto. Dice, y cuando... Quiero arrancar con este punto para no redundar tanto. La prioridad del Espíritu Santo es que primeramente amemos a Dios con todo lo que somos. ¿Sí? La prioridad del Espíritu Santo es que amemos a Dios con todo lo que somos. Esa es la primera prioridad del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El primer mandamiento es el reflejo, esto me encantó. El primer mandamiento es el reflejo de Dios hacia su creación. ¿Sí? Dios nos ama con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. ¿Por qué digo esto? Porque de la única manera correcta que nosotros podamos vivir en este mandamiento es primero que se nos revele que Dios nos amó primero. De la única manera que podamos empezar a activar el primer mandamiento en nuestra vida, ¡pum!, revelación. No es que yo lo amé primero a Él, no, Él me amó primero a mí. Entonces, como Él me amó primero a mí, eso desarrollé esto, se los leo textual. Dice, acá, en la cual podemos vivir este mandamiento, es que el Espíritu Santo nos revele que Dios nos amó primero. Su amor es inagotable, es apasionado, es celoso, es puro, es santo, es eterno
Y si no se nos revela eso primero, vamos a sentir que nuestro amor no alcanza, es insuficiente y muchas veces no llega al techo. ¿Cuántas veces sintieron eso? Yo sentí muchas veces que hasta mi oración era como que no pasaba de acá. Señor, pero... Y me canso y me frustro porque quiero amarte más, pero no sé cómo, que quiero alcanzar ese amor y en realidad el Espíritu Santo, ¡pum!, Dios te amó primero. No tenés que esforzarte de más para decir, para alcanzar su amor, sino que su amor nos alcanzó a nosotros. ¿Sí? Que nos pensó primero. Dice, desde antes de la creación y de la fundación del mundo ya nos pensó y fuimos criados por Él y para Él. Si no se nos revela eso, nuestros pensamientos van a divagar, van a ser aislados y cada vez que tengamos la posibilidad de pensar en Él, va a ser sin fundamento y pasajero. ¿Qué se nos tiene que revelar? ¿Qué es lo que le tenemos que pedir al Espíritu Santo? Primero, Espíritu Santo, el primer mandamiento dice que debemos amarte con toda mi alma, con todo mi corazón. Señor, revelame tu amor. Revelame el amor que vos tenés sobre mi vida, el valor que tengo a través de tu Hijo, a través de lo que vos ves en mí. Segundo, Espíritu Santo, revelame qué es lo que vos estás pensando, cómo vos pensás. ¿Sí? Que se nos revele que también es con todas sus fuerzas, que Él peleó, pelea y seguirá peleando todas y absolutamente todas nuestras batallas. La revelación del primer mandamiento es la descripción del Padre sobre sus hijos. Dios nos ama con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Cuando empecé a verlo desde esta perspectiva, como dijo Anita, ¿dónde está Anita? Me voló la cabeza, ¡pah! Me voló la cabeza. Yo dije, no puede ser que esto estaba acá y no lo veía de esta manera y tantos años frustrándome, enojándome conmigo, enojándome con Dios y en definitiva ver desde esa perspectiva me hizo dar cuenta que las cosas cambian de una manera distinta. Y este es como el desarrollo final con respecto a ese pensamiento, cuando se nos revela que Él nos amó primero, que nos pensó primero y que pone toda su fuerza a favor de nosotros, la ecuación cambia y dejamos ver desde nuestra visión limitada y empezamos a ver desde la perspectiva de Dios, del cielo y del reino. Y toda nuestra búsqueda empieza a tener sentido, empieza a generar hambre. Empieza a generar pasión en nuestra vida, empieza a generar unas ganas de querer tener tiempos de intimidad más prolongados, con más tiempo. Deseo terminar de almorzar, ejemplo, y encerrarme enseguida a poder tener tiempo con Dios. Debemos cambiar nuestra perspectiva a la perspectiva del reino, como dijo mi amigo Diego el sábado. Ya teníamos una charla muy buena y me dijo eso, esto lo tengo que conectar sí o sí. Porque en realidad muchas veces nos cuesta mucho entender a Dios, entender su palabra, entender el primer mandamiento, pero cuando lo vemos desde su perspectiva, vemos cómo el reino avanza. Vemos la afirmación del Padre sobre sus hijos, vemos el amor que tiene sobre nuestras vidas, vemos sus pensamientos que son más grandes que los nuestros. Vemos la fuerza que Él tiene constantemente para pelear cada batalla, cada guerra que estemos viviendo y experimentando, las luchas contra la depresión, las luchas inclusive contra el pecado. Él pelea cada batalla por nosotros. Debemos cambiar nuestra perspectiva, nuestra visión natural por la visión espiritual para comprender el panorama completo del primer mandamiento. No sé, a mí me está volando la cabeza. Yo no sé si se está entendiendo, pero yo estoy muy, muy feliz. Wow. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a
como hijos de Dios, porque lo digo como hijos de Dios porque a todos nos pasa. ¿Qué pasa cuando dejamos de empezar a experimentar y vivir en el primer mandamiento? Lo comenté al principio, fue como empezamos en modo automático, tratando de servir, tratando de estar acompañando, tratando de discipular desde el segundo mandamiento, pero todo lo que sucede desde el segundo mandamiento sin tener el primero no genera fruto, ¿sí? Porque lo hacemos con nuestras fuerzas, porque nos cansamos. ¿Cuántas veces estamos en la semana trabajando y queremos venir, queremos servir, queremos estar acompañando, queremos hacer tantas cosas, pero sentimos que no nos da el tiempo, no nos da las horas, no nos dan los días, y lleva a nuestra vida, a nuestro cuerpo un cansancio? Y claro, porque lo empezamos a hacer con nuestra fuerza. Algo que me sucedió y le compartía a Claudio el jueves de adoración, que lo conecto con esto, es que estábamos adorando y el Espíritu Santo me inquieta para que empiece a orar por descanso. Digo, orar por descanso. Ok, Señor, trae descanso a tu iglesia, trae descanso a las personas que están acá, trae descanso. Y en un momento se me viene a la cabeza este pensamiento. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hermanos en la iglesia que están cansados y tenés dos opciones? Le decís, anda, tómate una semana, desconectate, o la otra, el descanso es Cristo. Descansá en Cristo, que está perfecto. Pero no sé a quién le pasó, pero a mí me pasa que hasta el jueves me venía esto a la cabeza. ¿Cómo puede ser que yo he hablado descansa en Cristo y yo he intentado descansar en Cristo y no he podido? Y me ha costado. He intentado leer la palabra y estaba cansado y me enojaba. Y yo digo, ¿pero por qué me pasa esto si trato de descansar en vos? Y en un momento el Espíritu Santo pone esto en mi mente y fue como, claramente fue el Espíritu Santo, porque esto de mí no salía ni a palo, pero en un momento me dice, de la manera, descansar como vos querés que descanse, para eso primero tenemos que cambiar las ecuaciones acá. Tu corazón tiene que estar conectado al primer mandamiento. Si estás desconectado del primer mandamiento, es difícil que te puedas descansar en mi Hijo. Segundo, no se trata que descanses en Cristo, sino se trata que tu corazón esté conectado a mí para que yo, Dios, pueda venir a descansar en vos. Y mi descanso va a traer descanso a tu vida. Yo estaba como, ¿qué? Y se me venía la imagen de la barca, los discípulos, y los recriticamos a los discípulos, al menos yo, ¿cómo te vas? Si está Jesús ahí, ¿cómo te vas a poner así? Y resulta que Jesús estaba recostado en la barca, súper tranquilo, y el Espíritu Santo me dice, ¿ves los discípulos? Están afanados por su entorno. Sí, Jesús está conectado a mí. Está conectado a mí. Está sobre la barca. ¿Sabes qué? Quiero que seas como esa barca que no se preocupa por nada. Quiero que descanses en esa barca, que es mi Hijo, así yo puedo venir a descansar en ti. Entonces ahí cambió la ecuación de el significado, al menos en lo personal, de cómo venir y cómo descansar en Cristo cada vez que venimos afanados, cada vez que nos corremos del primer mandamiento. Entonces eso, para dar toda una vuelta y un punto final en esto, nuestro corazón tiene que estar conectado al primer mandamiento. Debemos amar a Dios por encima de cualquier circunstancia que estemos viviendo, dificultad, peleas, angustia, cansancio, hace que nuestro corazón tenga
una barca sea una barca para que Jesús venga a descansar. Si nuestro corazón está turbado, difícilmente pueda venir a descansar, y la consecuencia de su descanso es nuestro descanso. Entonces dije, listo, Señor, hice todo mal toda mi vida. Perdón. Pero lo intenté de esa manera siempre. Pero este jueves fue tan claro que no podemos vivir desconectados del primer mandamiento. El primer mandamiento hace que todo tenga sentido. Nuestro descanso, inclusive las tribulaciones, tienen propósito. Ahora, sin propósito, sin verlo desde la perspectiva de Dios, las tribulaciones son lo peor que nos puede pasar en la vida. Pero es una prueba para que nosotros podamos seguir creciendo en fe, sigamos creciendo en perseverancia. Entonces, por eso es tan importante el primer mandamiento. Amén. ¿Quedó clarísimo lo del descanso? Porque es una locura, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Gracias, Jesús. A ver. Ayer, complementando un poquito más con respecto a cómo vive un hijo de Dios, sin el primer mandamiento, que es fundamental para nuestras vidas, andar en modo automático, el cansancio, el agotamiento. Me vino a visitar a la barbería, yo trabajo en una barbería, mi amigo Carlitos, y entre charla a charla me dijo algo que me dejó marcado, y le dije a Carlitos, déjame escribirlo porque si no se me borra. Déjame escribirlo porque sé que esto es importante para mi vida principalmente, pero también para poder empezar a compartir esto. Y lo tengo anotado acá. Es un versículo de Génesis. Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor estaba en este lugar y no lo sabía. ¡Wow! ¿Cuántas veces servimos, hacemos cosas y creemos que estamos haciendo... Puede ser que esté saliendo todo muy bien, pero nos damos cuenta, por revelación del Espíritu Santo, que muchas veces hacemos las cosas y decimos, ¿cuál Jacob? Chuta, el Señor estaba aquí y no me había dado cuenta. Entonces, Carlitos, gracias por no sabes cuánto bendecís mi vida, amigo. Cuánto bendecís a mi familia. Y estoy totalmente seguro de que Dios está muy feliz de que estés acá con nosotros acompañándonos. Así que esa palabra fue justa, amigo. ¿Cuántas veces hacemos cosas y no nos damos cuenta de que Dios está ahí? Y Dios, me lo imagino a Dios diciéndome, hey, Matías, estoy acá, búscame, que tengo una mejor idea de lo que estás por hacer. Entonces, claramente, cuando dejamos el primer mandamiento de lado, las cosas no toman el rumbo que tienen que tomar. No encontramos el descanso que tenemos que tener. No servimos de la manera que debemos servir. No amamos de la manera que debemos amar. No pensamos bien y se nos vienen pensamientos totalmente egoístas o hasta pensamientos malos. Nuestras fuerzas, si es por nuestros méritos, nos cansamos y hasta ahí nomás. Por eso es importante cambiar la perspectiva y entender que debemos ver de la manera que Dios nos ve y activar en nuestras vidas, como familias, como iglesia, el primer mandamiento en nuestras vidas. Por eso es fundamental. Una de las cosas que escribía, y esto me apasiona mucho, venimos orando mucho por un avivamiento.
Hemos ido a una conferencia, congreso, que se llamaba Avivamiento Personal y fue maravilloso, fue increíble. Antes de llegar a ese congreso había escrito esto: un avivamiento personal es imposible sin el primer mandamiento. Entonces, para vivir un avivamiento personal es indispensable el primer mandamiento. Cualquiera que no viva el primer mandamiento difícilmente pueda experimentar ese avivamiento personal que Dios quiere traer a cada uno de nosotros. Avivamientos que quizás duren 5 minutos, 10 minutos, pero que en definitiva van a avivar tu fe, van a avivar la perseverancia y te van a llevar a seguir perseverando en la voluntad de Dios. Amén. Avivamiento personal es indispensable con el primer mandamiento. Me encanta esto. Vemos esta parte en donde el amor de Dios es celoso, es puro, es santo, es eterno. Y podemos ver distintas y muchas más características que describen el amor de Dios reflejado en el primer mandamiento para nuestras vidas. Pero hay uno que cambia nuestra manera de servir, de adorar, de alabar, de escuchar, de exaltar su nombre, de ir a nuestra calle, ir a la calle y ver propósito en todos lados, es este. Dice, cuando leemos el sacrificio que hizo el Padre para darnos a su Hijo y el sacrificio que hizo el Hijo por nosotros, empieza a nacer un amor distinto en nosotros. El amor que nace en nosotros va a ser proporcional al sacrificio que vamos a dar con tal de pasar un segundo más en su presencia. El amor sacrificial del Padre al darnos su Hijo, el amor del Hijo que se entregó para darnos a nosotros, es un amor sacrificial. Hay tantas características y distintos amores que vemos en la palabra, pero el amor sacrificial nos lleva a dar la milla extra, nos lleva a no quedarnos quietos, nos lleva a no dar por hecho que es un domingo dominical, que es una adoración que no me sé, por eso me quedo callado, sentado y bueno, la leo. Porque no se trata de eso, se trata de Dios. Aunque no sepa la letra, aunque esté proyectada, gracias Pau, aunque esté, pero no la sepa, no se trata de nosotros, no se trata de las cosas que la iglesia pueda llegar a hacer, se trata de Dios, siempre se trata de Dios, se trata del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Alfa y el Omega, del principio y el fin, del gran yo soy. Se trata siempre de reconocer a nuestro Rey justo y fiel. Entonces, aunque no sepamos nada, aunque tengamos un mal día, no se trata de nosotros. Recordá esto, el primer mandamiento va a ser que aunque tengas tu mal día, puedas traer Dios pueda venir a darte descanso en el momento que estás cansado. Ánimo cuando cuando estás desanimado. Traer sanidad cuando estás enfermo. El primer mandamiento nos conecta directamente con Dios. Y no se trata de las cosas que podemos llegar a hacer. Charlaba esto con Claudio en un discipulado que tengo con él los viernes y le digo, amigo, por ahí pueda llegar a sonar feo lo que diga, pero entiendo en base a lo que estoy desarrollando y lo que el Espíritu Santo me habla, es que si yo te digo que voy a ser leal con vos, que voy a ser fiel con vos, que voy a servir en todo momento y voy a estar para lo que necesites, voy a amar a mis pastores, pero no lo digo conectado en el primer mandamiento, mi amor va a fallar.
Porque no se trata de nosotros, siempre se va a tratar de Dios. ¿Querés ser leal a, no sé, a nuestros pastores, al servicio, a lo que vos estás haciendo en el trabajo? ¿Querés ser legal? ¿Querés ser fiel? ¿Querés amar de verdad? ¿Querés servir de verdad? Primer mandamiento, porque se trata de Dios a través de nuestras vidas. Su amor perfecciona nuestro amor incompleto. Su servicio perfecciona nuestro servicio. Su paz perfecciona la falta de paz que tenemos. Pablo habla de que somos vasos de barro y que su poder está en nosotros, pero nosotros somos simplemente vasos de barro. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no quiere que vivas sirviéndoles desde el segundo mandamiento. Él quiere servirse a través de tu vida en el primer mandamiento. Nunca se trata de decir con mi esfuerzo, sino se trata de esto, conexión con Dios. Mientras amo al Señor nuestro Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, Dios se va a servir a través de mi vida. Y Él mismo va a empezar a servir. Él mismo, porque somos vasos de barro. Y no hay nada más maravilloso que eso, que Él actúe a través de nuestras vidas. No hay nada más maravilloso que Él perfeccione nuestro amor imperfecto. No hay nada más hermoso que Él perfeccione con fidelidad nuestra falta de fidelidad en todas áreas, en el trabajo, en las familias, en el servicio, en la iglesia, mi misma relación con Dios. Él es el que perfecciona todo en todos. Todo en todos. Amar al Señor tu Dios, al Hijo y al Espíritu Santo, con todo lo que somos, es nuestra herencia. Y la podemos vivir hoy. Es nuestra herencia y la podemos vivir hoy. No sé dónde está Eric. Ah, amigo. Te avisé tarde, pero por favor. Esto se llama restaurando el primer mandamiento. Por restauración hablamos de que muchas veces nos olvidamos del primer mandamiento y eso se derrumba, nuestra relación con Dios se derrumba, ya no es la misma como la primera vez. Entonces se trata de que tengamos un tiempo con Dios en estos momentos y digamos, Señor, quiero ponerme a cuentas de nuevo, yo sé que esto lo he hecho con mi amor, has visto mi corazón, has visto mi predisposición, pero me he olvidado del primer mandamiento y lo he hecho de una manera automática. No digo que todos hayan vivido o estén viviendo eso, lejos de eso. Cada uno sabe cómo está su corazón y su relación con Dios. Por eso es importante que podamos charlar con Dios, que cada uno diga, ¿sabes qué, Dios? Toda esta semana, todos esos meses estuve cansado porque en realidad activé el segundo mandamiento, me olvidé del primero y me olvidé que, como a mí se te reveló después de 32 años, que el descanso es que Él venga a descansar en nuestra vida y esa es la consecuencia. Su descanso en nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Por eso, así como estás, no te voy a pedir que te pares. Si querés pararte, querés arrodillarte, querés estar sentado, te voy a pedir, sí, y te voy a guiar a que ores y le pidas a Dios, o hables con Dios, y le digas, ¿sabes qué, Señor? Este es el momento en donde quiero empezar a vivir el primer mandamiento de nuevo. Y si lo estás haciendo, dile,
Gracias por seguir enseñándome. Gracias porque por tu gracia estoy permaneciendo. Porque no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias, papá. Gracias por amarnos con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Gracias por haber amado de una manera sacrificial, por haber sacrificado o dado, mejor dicho, a tu Hijo. Gracias, Jesús, por amarnos de una manera sacrificial, por amor a nosotros. Queremos responder de esta manera, entendiendo que todo lo que hagamos podamos hacerlo a través de tu persona, a través de tu presencia. Guíanos a través de la palabra. Queremos seguir escudriñándola, aprendiendo más. Queremos más de ti, pero que seas tú a través de nuestras vidas. Forma en nosotros un corazón confiable, un corazón en que realmente pueda desvivirse por ti. Wow. El primer mandamiento, si vivimos el primer mandamiento, la consecuencia del primer mandamiento es su Hijo. Primer mandamiento es el Padre, segundo el Hijo a través de nuestras vidas. ¿Queremos reflejar a Cristo? ¿Queremos que Cristo sea reflejado en nuestras vidas? ¿Que las personas vean a Jesús a través de nuestras vidas? Amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, para poder abrazar el segundo mandamiento, amar a nuestros hermanos como Cristo nos ama, abrazarlos como Cristo nos abraza, escucharlos como Cristo nos escucha. Tengo como esta imagen de Jesús con los brazos abiertos, como dibujando con su cuerpo la cruz. Siento que sus brazos, eso es el segundo mandamiento. Él quiere alcanzarnos a todos, pero difícilmente vamos a poder dejar que Cristo sea formado en nuestras vidas, que el carácter de Cristo, que la mansedumbre, que la humildad sea manifestada a través de nuestras vidas si primeramente no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras fuerzas. Déjate empapar por el amor profundo, eterno, puro, justo, santo del Padre sobre tu vida, porque Él te ama con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Él no deja de amarnos en ningún momento. Siento como es imposible devolverle de la misma manera ese amor. Espíritu Santo, ven y llénanos de tu presencia. Revélanos el primer mandamiento. Ámanos. Queremos recibir tu amor una vez más. Queremos recibir tu amor, Espíritu Santo. Danos el amor del Padre una vez más. Queremos experimentarlo. Su amor lo llena todo. Su amor lo sana todo. Su amor trae descanso. Su amor trae santidad. Tu amor trae absolutamente lo que necesita nuestra vida. Espíritu Santo,
Sigue moviéndote, sigue moviéndote. Ven, Espíritu Santo, con el amor del Padre sobre nuestras vidas. Revélanos el primer mandamiento. Haz cambiar nuestra perspectiva. Queremos ver de la manera que tú nos ves. Espíritu Santo.